Hola chicos, vamos a resolver el primer ejemplo acerca de dilatación. Leamos el enunciado. Dice, un dispositivo electrónico con diseño pobre, quiere decir con un diseño muy sencillo, ¿sí? Tiene dos tornillos unidos a diferentes partes del dispositivo que casi se tocan uno con otro en su interior, como se muestra en la figura. Aquí está, fíjense, un tornillo de acero a la izquierda, un tornillo de latón a la derecha, y noten que hay una pequeña separación entre ellos de manera tal que casi se tocan. El enunciado continúa diciendo, los tornillos de acero y latón están a diferentes potenciales eléctricos y, si se tocan, se desarrollará un cortocircuito que dañará el dispositivo. La separación inicial entre los extremos de los tornillos es de 5,0 micrómetro a 27 grados Celsius. Pregunta el enunciado. ¿A qué temperatura se tocarán los tornillos? Suponga que la distancia entre las paredes del dispositivo no es afectada por el cambio de temperatura. Entonces, nuestro objetivo, chicos, es determinar a qué temperatura habrá que calentar este sistema, más precisamente el tornillo de acero y el tornillo de latón, de manera tal que estos dos tornillos se toquen apenas, ¿sí? Esto es, cierren la brecha de 5,0 micrómetro que existe entre ellos dos. ¿Por qué hablamos de la temperatura a la cual se debe calentar el sistema? Bueno, porque como ya vimos en la teoría, los sistemas materiales en general están caracterizados por un coeficiente de dilatación, de manera tal que conforme se modifica la temperatura de dicho sistema material, las dimensiones de este sistema se modifican. En particular, si este sistema presenta un comportamiento isótropo, esto es, tiene las mismas propiedades físicas en todas las direcciones y por lo tanto el mismo coeficiente de dilatación lineal en todas las direcciones, entonces el cambio fraccional de longitud que va a experimentar este sistema material es el mismo para todas las direcciones. Por ejemplo, si yo tengo un sistema material de una forma cualquiera así y es isótropo, una dimensión cualquiera que yo pueda considerar dentro de este isótropo, como por ejemplo una recta curvilínea, ¿sí? Un trazo curvilíneo, en realidad no una recta, un trazo curvilíneo, en su interior, como este que marqué aquí, o incluso una porción de su contorno, absolutamente todas las dimensiones, ¿sí? Por ejemplo, este espesor así, absolutamente todas las dimensiones, insisto, como este trazo curvilíneo, este trazo en su borde, este ancho, todas van a experimentar el mismo cambio fraccional siempre que el comportamiento del material sea isótropo, es decir, el cociente entre el cambio de longitud que va a experimentar cada una de estas longitudes o dimensiones, como este trazo curvilíneo, este trazo en el borde o este espesor, va a ser siempre el mismo e igual a alfa por delta de t, donde delta de t es el cambio de temperatura al cual es sometido este sistema. Esta expresión también muestra que al menos dentro de cierto rango, ¿sí? El cambio fraccional de longitud, insisto, en el caso que sea isótropo, para cualquier dirección, es proporcional al cambio de temperatura del sistema. Entonces, volviendo a nuestro problema en cuestión, sabemos que un cambio de temperatura sobre este sistema va a traer aparejado un cambio de longitud en las diferentes partes del mismo, en particular para el tornillo de acero y el tornillo de latón. Entonces nuestro objetivo es encontrar la temperatura final a la cual debe calentarse este sistema de manera tal que se cierre la brecha de 5,0 micrómetros que existe entre los dos tornillos de acero y latón. Procedemos a resolver el problema entonces. Aquí está redibujada la situación, el tornillo de acero, el latón, una versión incluso más simplificada. La longitud inicial del acero es de 0,010 metros, la del latón es 0,030 metros y la separación entre ellos es de 5,0 micrómetros. Recuerden que un micrómetro son 10 a la menos 6 metros. Nuestra idea es calentar el sistema de manera tal que el acero se dilate, el latón se dilate y se cierre finalmente la brecha de 5,0 micrómetros. Aquí está indicado, ¿ven? La temperatura final de manera tal que apenas se toquen los tornillos. Aquí están los datos. Este es el coeficiente de dilatación lineal del latón, es 19 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius, y el del acero, que es 11 por 10 a la menos 6, 1 sobre grados Celsius. Entonces, como ya indicamos, para que se toquen los tornillos, la condición es que
lo que se incrementa la longitud del acero más lo que se incrementa la longitud del latón sea tal que su suma sea igual a 5,0 por 10 a la menos 6 metros, que son los 5 micrómetros de esto. Es decir, lo que nosotros buscamos es calentar el sistema de manera tal que, y voy a dibujar con otro color, ¿sí? Como decía, calentar el sistema de manera tal que el acero se dilate un poco, ¿sí? Y con otro color, vamos a indicarlo, el latón se dilate otro poco, y esta brecha se cierre y entonces los tornillos apenas se toquen en ese punto. Desde luego, es evidente, digamos, con solo ver el dibujo, que la condición que tenemos que buscar es que el incremento de longitud del acero más el incremento de longitud del latón sea igual a 5,0 micrómetros, ¿sí? Estos serán acá disculpen, vamos a hacer algo para que quede más clarito. Esto que está aquí será el delta DL del acero, o sea, lo que cambia la longitud del acero debido al calentamiento del mismo, y esto que está aquí es el delta DL, o sea, el cambio de longitud del latón debido también al calentamiento del mismo. Su suma, cuando se tocan apenas los tornillos, es tal que verifica la igualdad con 5,0 micrómetros. Entonces, vamos a la solución del problema. Como decíamos, para que se toquen o apenas se toquen los tornillos es necesario que la suma de lo que se dilata el acero más lo que se dilata el latón, es decir, el incremento de longitud del acero más el incremento de longitud del latón, sea igual a los 5,0 micrómetros que separaba originalmente los tornillos. Esto es 5,0 por 10 a la menos 6 metros. Por otro lado, también sabemos de la teoría que para la temperatura T final a la cual se verifica que esta suma de los cambios de longitudes es igual a los 5,0 micrómetros, ¿sí? Cada uno de estos cambios de longitudes que experimentan el latón y el acero verifican, de acuerdo a lo que vimos en la teoría, las siguientes ecuaciones. Es decir, si la temperatura T final es la temperatura para la cual se cierra la brecha entre los dos tornillos, bueno, entonces para esa temperatura T final, el incremento de longitud experimentado por el acero es igual a la longitud inicial del acero por el coeficiente de dilatación del acero por delta de T, donde desde luego delta de T es el cambio de temperatura que hay entre la temperatura final, para la cual se cierra la brecha entre los tornillos, menos la temperatura inicial, que si mal no recuerdo era de 20 grados Celsius, pero ya lo vamos a verificar enseguida. En definitiva, y antes de pasar a la última parte, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, T final, entonces la temperatura para la cual se cierra la brecha entre el tornillo de acero y el latón. Eso implica que para esta temperatura T final, la suma de los cambios de longitud del acero y el latón es igual a 5,0 micrómetros, tal y como se observa en este dibujito, ¿sí? La suma de las dilataciones del acero y el latón es igual a la brecha que quiero cerrar. Y además, de física, porque esa primera parte es más bien geométrica, de física sabemos que para esta temperatura T final, la dilatación experimentada por el acero, es decir, delta de L del acero, verifica la ecuación longitud inicial del acero por el alfa del acero por delta de T, donde delta de T es el incremento de temperatura desde la temperatura inicial a la temperatura final para la cual se cierra la brecha entre los tornillos. De manera análoga para el latón. Entonces ahora simplemente estas dos ecuaciones de acá las reemplazamos en esta ecuacioncita de acá y obtenemos esto que está indicado acá. La longitud inicial del acero por el alfa del acero por delta de T, que insisto es el cambio de longitud del acero, más la longitud inicial del latón por el alfa del latón por delta de T, de nuevo, que es igual al cambio de longitud del latón, debe ser igual a 5,0 por 10 a menos 6 metros. Entonces desde acá despejamos el incremento de temperatura necesario para que la suma de los cambios de longitud debido a la dilatación de las dos partes, es decir, del tornillo de acero y latón, sea igual a los 5 micrómetros. Despejamos el delta de T, reemplazamos por los valores numéricos y encontramos que el delta de T es 7,3 grados Celsius. Es decir, tengo que incrementar la temperatura del sistema en 7,3 grados Celsius para que la dilatación del acero y del latón sumadas sea igual a los 5 micrómetros que necesito cerrar de la brecha que los separa los dos tornillos. Pero ojo, esto es el delta de T. ¿Cómo calculo la temperatura final? Y bueno, la temperatura final será entonces la inicial, T sub 0, más el incremento de temperatura. El resultado es
34 grados Celsius, esa es la temperatura final a la cual se debe calentar el sistema, de manera tal que la suma de las dilataciones experimentadas por el acero y el latón cierren exactamente la brecha entre los dos tornillos. Por lo tanto, además está aclarar que la temperatura inicial no era 20 grados Celsius como yo pensaba, sino que era, fíjense acá está, 27 grados Celsius. Bueno, eso era simplemente leer el enunciado. Al hacer los 27 grados Celsius más los 7,3 grados Celsius, bueno, trabajando con las dos cifras significativas me quedaron 34 grados Celsius. Con eso, chicos, queda explicado el primer problema, ¿sí? Cualquier duda que tengan, por favor, me avisan.